Categoría 1. Adquisición de una L2 por José Camilo Quintero Castillo. Con la creciente relación entre países, viajes internacionales, propagación de información en los medios de comunicación internacionales, la comunicación global a través de la Internet, es importante para las personas emprender un aprendizaje inmediato de una L2 además de su L1, lengua materna. Esto lo dice Koustra, Dijkstra y Starren. Cada vez se hace más notoria la necesidad de aprender una L2, segunda lengua, debido a que en diferentes sitios, recintos, espacios y grupos sociales se exige tener reconocimiento y manejo de la misma. Sin embargo, la tarea no es tan sencilla puesto que hay diferentes factores que intervienen: edad de adquisición de la lengua, situación socioeconómica, nivel de escolaridad, sexo, entre otros. También se pueden presentar cierto tipo de interferencias de la L1 y puede ocasionar variaciones al estándar de la L2, interviniendo para que la acción comunicativa tenga baches, confusiones o inefectividad. Allí podemos ver lo de género, clases populares, la dificultad en la adquisición y el nivel de escolaridad. Miao hace énfasis en la diferencia entre segunda lengua y lengua extranjera. Se explica que lengua extranjera es aquella que se aprende fuera del contexto de donde es originario o se habla la lengua, es decir, se aprende para cumplir con funciones tales como poder interactuar con personas poseedoras de esta lengua extranjera o leer textos, los cuales en su extensión están comprendidos por la misma. Por otro lado, se define segunda lengua como una lengua no nativa en el país, pero que cumple con unos papeles muy importantes a nivel social e institucional, como por ejemplo, servicios de embajadas, cultos religiosos, eventos de entretenimiento masivos, lecturas y consentimiento de papeles importantes, interposiciones judiciales, legales o administrativas, entre otros. Los procesos de adquirir y aprender una L2 son paralelos y distintos. Adquirirla es que estando inmerso en el contexto donde se habla la lengua es aprendida. Ejemplo de lo anterior es el caso de que un inmigrante latino viaje a los Estados Unidos y allí comienza el proceso de aprendizaje de la lengua. Es decir, se inicie un aprendizaje endógeno. En contraste, aprenderla es obtenerla sin necesidad de estar inmerso en el contexto donde esta lengua es hablada y tiene un estatus o jerarquía muy marcada en el lugar. En otras palabras, es aprendida en un contexto exógeno. Clara evidencia es un estudiante aprendiendo la lengua inglesa en un aula de clase del lugar de su residencia, una ciudad donde la lengua no sea la número uno o predominante. Por lo anterior, cabe anotar la relación y diferencia entre adquisición de una L2 y aprendizaje de una lengua extranjera. Miao. La edad de adquisición y el dominio de una L2 son temas bastante conocidos a la hora de establecer el logro y el aprendizaje de la misma. Cummins, Hernández y Lee, citados en Archila Suerte, Sevin y Hernández. La edad de adquisición de una L2 es variable fundamental, ya que en diferentes estudios se han hecho comparaciones entre, por un lado, la adquisición a una edad temprana, en donde se hace prevalencia de todos aquellos vacíos lingüísticos que permiten desarrollar un vasto repertorio que supla estas vacantes y den paso a maneras más sencillas pero eficaces de adquirir la L2. Por otro lado, a una edad tardía, caracterizada por ser una etapa importante a la hora de interiorizar una amplia cantidad de conceptos. Son divergentes las posturas y diversos los planteamientos que apoyan cuál edad es la más óptima y propicia para adquirir una segunda lengua. Sin embargo, no hay contundencia a la hora de postular y como se visualizan muy buenas teorías de la una, también se pueden observar de la otra, al igual que si una se trata de desmentir, la otra no se queda atrás. Postulados por un lado y por el otro quieren dar cuenta y caracterizar qué edad es la más óptima para el aprendizaje de una L2.
Estudios demuestran que la edad temprana a la hora de adquirir una L2 es inmejorable, pues el niño hace una distinción más precisa y contrastiva de los sonidos concernientes tanto a su L1 como a su L2. Cole, Williams, Lacerda, Stevens y Leblanc, Wecker and Tis, citados en Archila Suerte, Sevin y Hernández. Además, en la edad temprana de adquisición, el niño tendrá varias etapas en el futuro para perfeccionar la L2. Estas son la infancia, adolescencia y parte de la adultez. Sumado a lo anterior, aquellos niños que están expuestos tanto a la L1 como a la L2 distinguen las diferencias acústicas entre sonidos similares porque en su inventario fonético aún hay vacíos que pueden ser abordados por los sonidos que adquiere de ambas lenguas. Cosa contraria a lo que ocurre con un aprendiz tardío, pues él se apoya en la lingüística de su L1, desencadenando esta acción una pérdida de distinción y asimilación de la L2 a la lengua aprendida en primera instancia. Es pertinente mostrar una teoría expuesta fundamentalmente para darle cabida a lo dicho por Chomsky. Los datos de Ervin Tripp confirman la teoría chomskiana, según la cual el niño formula unas hipótesis sobre la lengua que está aprendiendo y que trata de confirmar o rechazar con los datos lingüísticos a su alcance, de tal manera que, una vez que el niño descubre o confirma una regla, esta determina su comportamiento lingüístico con más fuerza que toda la práctica tenía anteriormente. Esto lo dice Domínguez. También se habla de la adquisición de la L1, es decir, las herramientas que utiliza el niño para perfeccionar su L1 deben ser tenidas en cuenta y evocadas para que adquiera la L2 casi que de una manera muy similar a su lengua materna. Expuesto lo anterior, hay una postura diferente y es aquella que alienta la idea del aprendizaje de una segunda lengua a edad tardía e indica: el proceso de aprendizaje de una L2 a la edad adulta o tardía presenta diferentes características que las mostradas en la edad temprana. Esto lo dice Archila Suerte, Sevin y Hernández. La edad tardía en el aprendizaje de la L2 tiene mucha relevancia. Por esto se puede explicar que al momento de tener establecidas las categorías de la L1, viene un proceso en el que tiende a asimilarse la L2 a aquella, creando conexiones y asemejando varias clases en cuanto a los sonidos. No obstante, en lo respectivo a la articulación o fonética de la L2, se puede lograr una mayor consistencia, produciendo las diferentes posturas y gesticulaciones de los sonidos contrastivos que no se encuentran en la L1. Además, al momento de reduplicar los mensajes y acrecentar la información de la L2 al aprendiz, este puede llegar a tener una comprensión y una producción más franca y parecida a las producciones preestablecidas o estandarizadas. El terreno de la adquisición de una segunda lengua todavía queda ampliamente falto de estudio. La lingüística aplicada hace todo lo posible para dar constancia de los estudios que a lo largo del tiempo se han venido realizando, pero por otra parte demuestra que en este campo se pueden lograr muchas más teorías, técnicas y prácticas. La invitación es a seguir explorando los diferentes aspectos a la hora del aprendizaje de una segunda lengua. Muchas gracias.